Te gustará más, te gustará menos, pero una vez entiendas la verdad sobre masculinidad y feminidad, la reconocerás en todas partes. Verás masculinidad en hombres y en mujeres, verás feminidad en mujeres y en hombres, y te disgustará ver la feminidad en los hombres y la masculinidad en las mujeres. No podrás evitarlo. Señoras y señoritas, ustedes también son bienvenidas al patriarcal. Así que vamos a pasar al tema de hoy. Sublimación espiritual. Señores, estamos con la tira de vídeos de la sublimación. No voy a explicar el concepto otra vez porque para eso es la tira de vídeos. No voy a repetir todos los que ya llevo hasta ahora. Perdónenme. Al que sea nuevo en esta tira de vídeos le recomiendo que vea al principio. No van a ser demasiados vídeos. Bueno, es posible que sean unos cuantos. Vamos con leyes físicas, verdades físicas, máximas físicas, físicas y matemáticas. En este caso, matemáticas. Eh, el número phi, ¿sí? El número áureo, que también se le dice así. La secuencia de Fibonacci. Vamos a empezar por la secuencia de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci es esta que ven aquí. Bueno, es infinita. Es un número, es una secuencia en la cual cada número es igual a la suma de los dos anteriores. ¿Sí? Y empieza por uno. Así es como va la secuencia. Si divides un número de la secuencia entre el anterior, te va a dar igual a lo que llamamos el número phi, a lo que se llama el número phi. ¿Sí? Ya hemos dicho que es un número infinito, tiende a infinito. Es, vamos a explicar esto. Si divides uno entre el anterior, te da el número phi. La proporción a la que hace referencia el número phi, el dividir un número de la secuencia Fibonacci entre el anterior, es esta que viene enfrente. Señores, el segmento AB, ¿vale? Tiene un punto C en medio, ¿lo veis? Es como si fuesen dos segmentos, el AC más el CB, ¿sí? Vamos a coger del punto A al punto B. Ese es el segmento general. La proporción de la proporción áurea, lo que, lo- bueno, ya lo dice aquí el texto de Euclides, ¿verdad? Para qué voy a decirlo con mis palabras? Ya ven ustedes el sentido de la proporción. Pues se cumple en la naturaleza. Esta proporción de Fibonacci, este número de Fibonacci, encierra, entre tantas cosas, la eficiencia energética. Pero eso en el mundo, en el cosmos. Eso no es algo que se limite solamente a las matemáticas. Esa proporción es la misma proporción que crea la espiral que ven aquí. Es la misma proporción. Miren ustedes, desde el cuadrado más chiquitito de la espiral, en el núcleo de la espiral, es la proporción que van teniendo cada uno de ellos. Y se van haciendo más grandes. Así se va formando la espiral. Si lo piensan un poco, les recuerda a un turbo, el turbo de un coche o de... ¿Sí? La eficiencia energética es lo que encierra. Pero esta proporción se repite en toda la naturaleza. Por ejemplo, vean la relación que tienen con las hojas de los árboles, con la cantidad de ramas de cada árbol, cómo crecen. ¿Sí? Es la misma proporción áurea que está encerrada en la naturaleza. Se cumple por eficiencia energética. La tenemos nosotros también en el rostro. Cuanto más bella es una persona, más se acerca a verdades matemáticas. Su rostro, las proporciones de su rostro y el tamaño de su rostro se acerca más a proporciones matemáticas, a verdades matemáticas, máximas matemáticas. Por eso en este canal siempre decimos que la belleza es mensurable, es matemática. La belleza que no el atractivo. El atractivo es otra cosa. También está basado en leyes biológicas, pero eso es otra historia. Para el que quiera dejar la existencia al azar, para quien quiera dejar la realidad al azar, esto es molesto. Hay gente que se quiere responsabilizar tan poco de su propia existencia y de su propia condición, que quieren que todo sea, que quieren que haya mucho azar, que hayan
Cuando tú les vienes con que las cosas tienen sentido y tienen explicación y tienen un porqué, les molestas porque les estás diciendo que su condición tiene un motivo, no es azar. Ellos no son víctimas del azar. Que ellos sí pueden hacer algo, que hay acción y reacción, que hay consecuencias y causas. Por lo que les estás señalando, indirectamente les estás señalando, ellos subconscientemente entienden que los estás señalando, aunque no sea tu intención, aunque ni siquiera estés pensando en ellos, pero ellos se sienten atacados. Necesitan que todo no tenga explicación, necesitan que haya azar, que haya incertidumbre, que hayan cosas sin sentido, porque así justifican el no tomar las riendas de su vida, el no hacer el sacrificio. ¿Vale? Continuamos. En el rostro se ven, en el rostro humano se ven leyes como la proporción, la simetría, etcétera, ¿sí? Esas son realidades matemáticas. El número áureo, phi, ¿sí? La proporción de Fibonacci explica la realidad en muchos aspectos diversos. Por ejemplo, cuando se parte un vidrio, la, la, las rajas, la forma en que se va resquebrajando obedece a leyes de eficiencia energética. La energía no se mueve de forma caótica en el universo. La energía se mueve de manera eficiente y tendiendo a la más eficiente. Y hay leyes físicas para esto, hay leyes matemáticas para esto. Por ejemplo, la de Fibonacci está relacionada con cómo se resquebraja un vidrio o una pared o el tronco de un árbol. Todo esto obedece a eficiencia energética para no gastar energía sin sentido. El cosmos, el universo, no malgasta la energía sin sentido. Hay toda una serie de leyes físicas y matemáticas que explican todo, a lo que nos atenemos todos, seres vivos y no vivos. Por ejemplo, el tronco de este árbol ya no está vivo, pero sigue obedeciendo las leyes de la eficiencia energética. Esto de aquí lo llaman blob, entre tantos nombres que tiene. Phacerum polycephalum, creo que se llamaba así, Phacerum polycephalum. Es un hongo, ¿vale? El nombre más fácil es blob. Eh, es un organismo, es una célula, ¿sí? Es un organismo unicelular, vamos a llamarlo así. Organismo, es una sola célula, no entiendo cómo vamos a llamar organismo a una sola célula, pero bien, es una sola célula con múltiples, por eso lo de policefalum. Policefalum es que tiene múltiples núcleos, como múltiples cabezas. Cefalum es cabeza, como si tuviera múltiples cabezas, múltiples núcleos. ¿Sí? Una misma célula, las células suelen tener un núcleo, ¿verdad? Suelen tener plasma, citoplasma, núcleo. ¿Vale? Pues esta célula tiene muchos núcleos y acaba siendo así de grande, como ven, una sola célula con todo ese plasma, fíjense. ¿Vale? Hicieron un experimento porque demuestra inteligencia. Es una sola célula. No tiene sistema nervioso, no tiene, como entenderán ustedes, no tiene sistema nervioso. ¿Cómo lo va a tener? Es una sola célula. ¿Vale? Pero resuelve enigmas, resuelve rompecabezas, resuelve puzzles, demuestra una inteligencia bastante impresionante. Y sería justo calificarla como superior. Han hecho un montón de experimentos con ella y siguen haciéndolos. ¿Vale? Señores, es una eucariota, ¿vale? Es una eucariota, es un organismo de una sola célula. Es una sola célula en sí, no es que sea un organismo de una célula, es que es una célula nada más. Es una sola célula que va por ahí. ¿Vale? Eh, em, Cogieron el área metropolitana de Tokio, ¿sí? Y simularon los accidentes geográficos en una placa de Petri. Los puntos más difíciles de acceder de Tokio y las ciudades, bueno, la cercanía, ¿vale? Por la red de metro de Tokio, ¿vale? Era la que estaban simulando. Entonces, todos los puntos de la red de Tokio que eran difíciles de acceder, los
les pusieron luz, ¿vale? Un foco lumínico. ¿Por qué? Pues porque el blob la célula esta, no le gusta la luz, ¿vale? Entonces, para simular que es un punto difícil de acceder, le pusieron luz a cada punto porque a la célula geográficamente no le costaba acceder, pero simularon esa dificultad con luz, porque no le gusta la luz, ¿sí? Al igual que a nosotros nos es difícil acceder a una montaña, pues a este bicho le es difícil acceder a un punto luminoso, ¿sí? Vamos a decirlo así. Lo estoy explicando con mis palabras, señores. Pero para que el bicho tuviera que acceder ahí, le pusieron alimento, le pusieron, ¿qué le gusta? Avena le gustaba, sí, era el alimento su alimento favorito. Pues fueron poniendo avena en los puntos donde estaban las estaciones de metro. Y pusieron luz en los puntos más difíciles de acceder. Sí, avena en los puntos donde las paradas de metro. Y luz en aquellos puntos difíciles de acceder. Entonces, de ese modo, en la placa de Petri simularon la red de metro de Tokio. Entonces pusieron ahí, cultivaron ahí el blob, la célula esta. Entonces, al principio se va extendiendo, se va expandiendo por igual. Y ya luego cuando va entendiendo el espacio, dónde están los elementos, dónde está, se distribuye de manera más eficiente. Y simuló muy cerca, o sea, casi exactamente la red de metro de Tokio. Pero la hizo todavía más eficiente. Así fue como dijeron, bueno, si queremos mejorar, hacer más eficiente la red de metro de Tokio, tenemos que hacerlo así. Esto es solo un ejemplo. Han hecho un montón de experimentos con esta célula. ¿Por qué os pongo este ejemplo? Vamos a poneros otro ejemplo del blob este. A ver, señores. Vale. Cogieron e hicieron lo mismo con una placa de Petri, pero ya en 3D. No, una placa de Petri no, esto fue una simulación en ordenador. ¿Vale? Cogieron los algoritmos de los patrones de movimiento en fin, le hicieron simular el, el cosmos en 3D. Y esta célula fue capaz, con su movimiento, con su red, simuló de manera impresionante el cosmos conocido por nosotros. Fue capaz de simular el cosmos. O sea, materia que no vemos, este organismo fue capaz de trazar una red que la hacía visible. La materia que no vemos, que no explica el comportamiento físico que vemos en la luz, que vemos en la gravedad, que vemos tal, pues este organismo fue capaz de trazar la red que explicaba todo el cosmos. Para científicos que todavía no lo tenían ni claro. ¿Vale? Lo están usando para muchas cosas. ¿Por qué usan este organismo? Porque que este es el punto de mi argumento. Señores, hay un montón de leyes físicas, matemáticas y demás. Por ejemplo, phi, que ya hemos hablado de ella, con el número áureo, y ahora esta es pi, por ejemplo, este es otro número, esta es otra constante matemática, ¿vale? También es un número irracional, también es un número infinito y tal, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la ley de la simetría, que normalmente hablamos de bisimetría. Por ejemplo, la mano izquierda y la mano derecha de una persona son simétricas, ¿sí? No tienen por qué ser exactas, porque genéticamente pueden haber accidentes, puede pasar lo que sea. O puedes tal vez tener un corte aquí que no has tenido en la otra y al final lo que fuera. Pero las manos, por ejemplo, son bisimétricas, pero hay, por ejemplo, la trisimetría, ¿vale? Hay objetos, por ejemplo, un triángulo equilátero que tiene los tres lados iguales, los tres ángulos iguales, es trisimétrico. ¿Vale? No es bisimetría. Si lo partes, coges una línea recta, lo partes en partes iguales, la parte de un lado, parte del otro, pero sí, se va a cumplir, vale, se va a cumplir, pero el mismo triángulo obedece a una trisimetría, no a una bisimetría. ¿Sí? En fin, ¿qué más da? La simetría está ahí. Tienes, por ejemplo, las leyes de Newton. El principio de inercia, el principio de masa, el de la acción-reacción, ¿sí? Y tienes muchas más leyes
¿sí? Reglas de tres, tienes un montón de verdades matemáticas y físicas que se cumplen en el universo, que rigen todo lo que hay en el universo, el mismo universo y su existencia y sus productos y sus subproductos. Me estoy trabando. Vale. Son un conjunto de leyes y se cumplen siempre y no se pisan unas con otras. ¿Vale? Si tú vas a un nivel microscópico, se cumplen leyes físicas. Vas a un, elevas el plano y vas a un nivel, a un plano macroscópico y se siguen cumpliendo leyes físicas y matemáticas y no se pisan unas con otras. Vas a un plano telescópico y otra vez se siguen cumpliendo. A nivel telescópico, macroscópico, microscópico, como quieras. Las leyes físicas, matemáticas, químicas, etcétera, se siguen cumpliendo. Es lógica, la lógica rige la existencia, rige el universo. Pasa que tú tienes que saber cuándo aplicar cada ley. Eso es lo que nos suele pasar a nosotros, que no entendemos cuándo se está aplicando una ley o cuándo corresponde aplicarla. Por ejemplo, hay gente que coge y te dice, pues por esta regla de tres, esto, has dicho esto, ¿no? Tú has dicho A, y por esa regla de tres, C o B, lo que fuera. Pero se olvidan de que están aplicando una regla de tres simple directa. Existe también la regla de tres simple inversa. Las dos son simples, directa e inversa. Pero es que no todas las reglas de tres son simples. Las hay reglas de tres compuestas. ¿Sí? O sea, tienes regla de tres simple y compuesta. Y dentro de cada una, pues tener también otra diversidad. Pero solo son reglas de tres. Hay más reglas. Dentro de la regla de tres, mira todo lo que puedes ir hilando fino. Pues todavía fuera de la regla de tres hay mucha más. Y todo esto rige el universo. Parece que hay una intencionalidad. ¿Por qué? Pues porque las leyes se cumplen y no se pisan una con otra. Entonces acaba pareciendo que hay una intención mayor, que es la que guía todas estas leyes, todas estas normas. Cuando hay un conjunto de normas que se cumplen y no se pisan, acaba pareciendo que tienen una dirección. Acaba pareciendo que apuntan en una dirección hacia una acción, hacia un objetivo, con lo cual acaba pareciendo que hay una intencionalidad en la creación de esas leyes. Lo mismo pasa con las leyes del derecho. Por ejemplo, tú vas a un país y las leyes dicen esto, esto, esto y esto, esto y esto. Por ejemplo, te vas a vamos a ir al Imperio Maya. Las leyes decían esto, y cuando tú ibas viendo las leyes del Imperio Maya, tú te das cuenta de que la intención que tenían ellos, su cosmovisión era, ellos tenían que dominar a los reyes, a los reinos colindantes, a los reinos vecinos. Era un imperio que se iba expandiendo, iban sometiendo a los demás y hacían leyes que cumplían a eso, que obedecían a eso. Tú te vas a otras partes del mundo y no tenían ese tipo de regulación legal. ¿Vale? Entonces, cuando las normas se van cumpliendo, cuando hay un ordenamiento de leyes, de normas que se cumplen, hay una intención en nuestro derecho. Por ejemplo, en los mayas la intención es dominar, conquistar y que se obedezca al, al- al gobernante que tuvieran de turno, que se respetara yo qué sé, sus hijos, sus mujeres, no sé cuánto, que la propiedad de lo que un guerrero consigue, no sé, en fin, tenían su forma de ver el mundo y legislaban así, porque tenían una intención con cómo vivían. ¿Sí? Entonces, acaba pareciendo que cuando hay una serie de leyes que se cumplen y no se pisan, hay una intencionalidad previa. Eso es lo que acaba apareciendo. Y entonces acaba apareciendo que hay una mano con voluntad, que es la que se ha movido y ha puesto esas leyes en existencia. Pasa así en nuestro derecho, en nuestro ordenamiento jurídico, cómo vivimos nuestra vida. Entonces, cuando vemos el universo, cuando vemos el cosmos y vemos que se cumplen una serie de leyes, normas, es como una enorme base de datos donde hay un montón de leyes y normas, matemáticas, físicas, etcétera, lógicas, en fin y al cabo, se puede resumir así. Cuando vemos eso decimos, uy, estas normas se cumplen y no se pisan. Parece que hay una intencionalidad, parece que hubo una voluntad
previa que las ha puesto en existencia. Entonces acabamos diciendo que hay un Dios. ¿Sí? Esa es la conclusión final a la que acaba llegando la gente religiosa, la gente creyente, la gente religiosa, como la quieras poner. ¿Sí? Bien, pero el hecho está en que un tronco, ¿sí? Como hemos puesto antes, el ejemplo de antes, el tronco de un árbol se parte y cumple las normas, cumple las leyes, ¿sí? Esto se parte y cumple las leyes. ¿Qué intención hay ahí? Un vidrio se parte y cumple las leyes. ¿Qué intención hay ahí? ¿Sí? Cuando vemos el rostro humano decimos, uy, el rostro humano está hecho a imagen y semejanza y no sé cuánto, y empezamos, porque ya somos nosotros, ya empezamos a, a- a divinizar, ya empezamos a romantizar, ¿sí? Queremos que sea todo místico, que todo sea divino, todo, ¿sí? Pero cuando se trata de un vidrio, algo inanimado, un tronco seco de un árbol, ¿sí? ¿Qué explicación le damos ahí? Cuando se trata de una célula como esta, que antes se pensaba que era Mo, pero no es Mo, ¿sí? Un organismo unicelular como este em- aplica leyes físicas, aplica leyes matemáticas. Tú dices, pero esto está en todo. Se cae una manzana de un árbol y se van cumpliendo leyes físicas. ¿Sí? Se pudre el tronco este sobre el que está el blob. El tronco este se va pudriendo y se van cumpliendo leyes físicas. En su descomposición se van cumpliendo leyes físicas. Todo lo que ocurre obedece a leyes físicas. Todo, absolutamente todo. En nuestro planeta, fuera del planeta, son leyes físicas las que lo rigen todo. No es que haya nada, una mano, una intención, hay un Dios, una voluntad ahí. No, 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 es que las leyes físicas son inevitables, lo rigen todo, rigen la existencia. Se parte algo y se van aplicando leyes físicas por sí solas. Ves a las hormigas cuando, las abejas, las avispas, y todas entienden leyes físicas, cada una aplica las suyas. Por ejemplo, cuando hacen un panal de abejas, de esos hexágonos tan geométricamente logrados, es física, son leyes matemáticas que forman parte de nuestro entorno y nosotros las conocemos y las reconocemos. Por ejemplo, hemos hablado de la simetría antes. Si tú ves algo mal puesto, por ejemplo, una persona lleva la chaqueta mal puesta, por ejemplo, doblada, caída hacia un lado, tú coges y dices, mira, espérate, y le arreglas la chaqueta, le arreglas esto, ¿sí? O le pones bien el pelo, o le pones bien, yo qué sé, porque la asimetría como que nos incomoda un poco. El desorden nos incomoda un poco porque tenemos un montón de leyes físicas que son las que han regido nuestra existencia. Cada una de nuestros tejidos, nuestras células, tienen esa información. Entonces tú ves una irregularidad y la intentas corregir. ¿Sí? Quien más, quien menos. Hay gente más o menos, como hemos dicho, un rostro cuanto más se acerque a Phi, más hermoso es, matemáticamente. Cuanto más se aleje, menos hermoso es. O sea que somos sensibles, somos susceptibles a las leyes físicas y matemáticas, pero no quiere decir que todos las vayamos a obedecer de igual manera. Por eso hay gente más guapa, más fea, hay gente que se comporta mejor, se comporta peor. ¿Vale? Bien. La conclusión a la que se suele sacar de todo esto, de ver la existencia de todas estas leyes, suele ser que hay un Dios, hay una voluntad superior, que es la que pone todo a andar. Y esto, a la hora de conseguir la sublimación espiritual, viene muy bien. Es una chuleta muy buena. Si hay un Dios y el Dios te ha dado un libro, unas normas, unas órdenes de haz esto y, y te veré con buenos ojos y serás mi colega, ¿vale? Y serás de mis favoritos. Entonces lo tienes fácil, solo tienes que hacer lo que dice el Dios en el que crees. Que cada Dios te dirá lo suyo, ¿eh? No todos te dirán lo mismo. No todas las religiones te dicen lo mismo. Cada religión te dirá según conviniese al pueblo que creó dicha literatura en aquella época, en aquel punto del tiempo, ¿sí? Por eso tenemos que ir adaptando las religiones según el paso del tiempo, según
dioses que en su creación fueron, por ejemplo, de color negro, pues los han ido adaptando al color de la gente que ahora habita esos lugares geográficos y la gente que ahora cree en esas religiones, ¿vale? Se va adaptando a todo, ¿vale? Entonces, según el dios que creas, tú coges y dices, pues obedezco todo esto, según la religión en que creas, la creencia que tengas, y dices, pues ya soy un tío guay, ya soy moralmente superior. Es una chuleta fácil. Pero ¿qué pasa si no eres religioso? ¿Qué pasa si no tienes esa chuleta fácil? Pues que tienes que entender la realidad del mundo y tu lugar en él. Cuando comprendas cómo funciona el mundo y cuál es tu lugar en él, esa mota de polvo que tú representas en el cosmos, cuando entiendas todo, cuál es tu lugar ahí, dirás, ah, vale, bien, pues así funciona el mundo y así me tengo que adaptar. Si quiero lo mejor de mis posibilidades, pues tengo que proceder así. Si quiero lo peor de mis probabilidades, pues tengo que proceder así. Si quiero sucesivamente, ¿sí? Es mucho más complicado cuando no tienes la chuleta de un dios. Ahora, ¿cuál es la desventaja de la chuleta de un dios? Ya hemos dicho que es una ventaja porque te lo pone fácil a la hora de conseguir la superioridad moral, ese autoconvencimiento de ser superior a los demás, ¿sí? Ese ego inflado, pero fundamentado, que te da la sublimación, ¿sí? Es más fácil con un dios, pero ¿cuál es la desventaja del dios? Que te va a poner por debajo de él. Tú eres esclavo de tu dios. De hecho, lo dicen las escrituras de todas estas religiones con deidades. Tú eres el siervo de tu dios. Tú eres un esclavo, tú eres un siervo. Estás en ese pellejo. Por ejemplo, en las religiones eh, eh, abrahámicas, no me salía, en las religiones abrahámicas, que son las que están de moda hoy en día, las religiones abrahámicas te hacen ver a Dios como alguien que está en tu cabeza, alguien que lo ve todo y te está juzgando. Entonces, te haces una paja pensando en la mujer en la que no debes pensar y ya estás pecando. Entonces, no puedes ni ser tú mismo. Estás constantemente supervisado, anulado, ¿vale? No puedes ni ser tú mismo. Tienes que reprimir tu propia identidad. Esa es la desventaja, que siempre eres un esclavo, siempre te ves como un siervo. Pero sí, pero eso es con la fórmula de la deidad. Ahora, si te pasas a la fórmula de el cosmos, entiendes que no hay una voluntad por encima, necesariamente. Incluso no tienes problema con que la hubiese. Esta es la gracia de esta fórmula. Imagina que sí que hubiese una voluntad superior que hubiese puesto en marcha todas estas leyes y todas estas normas físicas y matemáticas que rigen el mundo. Entonces, esa inteligencia superior habría permitido la existencia de todas estas leyes. Y como dicen, por ejemplo, en las religiones abrahámicas, dale a Dios, como dijo Jesucristo ahí, ¿no? Dale a Dios lo que es de Dios y dale al César lo que es del César. ¿Qué quiere decir? Bueno, como dice en otra parte también de las escrituras, dice, eh, no, todos los gobiernos están puestos en el mundo por voluntad de Dios. Todas estas leyes, gobiernos y demás y gobernantes están puestos por... No hay nada que exista si no es voluntad de Dios. Por tanto, si estás en un país y hay unas normas, cúmplelas para honrar a Dios. Da igual el país donde estés, tendrán unas normas, un ordenamiento jurídico. Cúmplelo para honrar a tu Dios particular, que en este caso es Jehová, tu Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas estas normas que tenemos aquí en el mundo y en el cosmos han sido puestas por el Dios en el que tú crees. Por tanto, obedecer estas normas, estas realidades, no va en contra de tu Dios. Porque tu mismo Dios te dice que creas en las normas, en las leyes, en todo lo que existe, porque Él lo ha puesto en existencia. Esa es la ventaja de esta parte, que creer en el cosmos, porque es lo que tú puedes ver en donde vives, no te pone en contra de Dios. Si obedeces bien, si cumples bien. Si cumples bien, ¿qué? Pues las normas naturales, eficiencia energética y demás. O sea que simplemente con ser un buen Homo sapiens, cumpliendo las normas sociales evolutivas de nuestro potencial
intelectual, nuestro potencial psicológico y tal. Con cumplir, no, a ver, si formas parte de una manada, no hagas daño a los miembros de tu manada, porque te va a ir peor, ¿vale? Eso ya te cumple con el no hagas daño a tu prójimo, ¿vale? Si estás en una manada, no hagas daño a los miembros de tu manada porque te va a ir peor. Cuanto peor le vaya a la manada, peor te va a ir a ti. Ya estás siendo inteligente, ya estás funcionando bien, como un buen ser humano, ya estás cumpliendo leyes biológicas que rigen tu especie como una especie de manada, como una especie social. Con que seas un buen miembro de tu sociedad, de tu grupo, productivo, que ayuda lo mejor posible al grupo, ya estás funcionando según las leyes biológicas, las leyes naturales que rigen tu especie. Y si es un Dios el que ha creado tu especie, es el Dios el que ha puesto esas normas biológicas lógicas aquí, para que las cumplas. Si las cumples, pues ya estás cumpliendo con la voluntad de ese Dios. Entonces no tienes ni siquiera que creer en ese Dios directamente. Esa es la ventaja de ver el mundo desde una visión cósmica y no religiosa. Pero todo eso alimenta tu espíritu, porque el espíritu lo tienes. Tú tienes una psique humana y tienes que potenciarla, tienes que fortalecerla lo más posible. ¿Sí? Yo elijo la fórmula cósmica, que me pone en paz conmigo mismo, con mi soberanía como hombre, con mi sublimación como hombre. Y si hubiese al fin y al cabo algún Dios, pues, ¿qué más me da? Estoy cumpliendo sus normas. Al ser la mejor versión de mí mismo, el hombre más poderoso que puedo ser, el más beneficioso para el grupo, estoy cumpliendo las normas puestas aquí por él. Entonces no tengo ni que obedecerle directamente a él, ni que conocerlo directamente a él. Estoy cumpliendo sus normas. Igual que en un ejército, el soldado no tiene por qué ir al general y decirle, general, ¿ha dicho usted esto? No. El soldado tiene que obedecer a su cabo primero, a su sargento, a los que le vengan a dar las órdenes. El soldado no se tiene que preocupar por si el general ve bien lo que hace el soldado. No, no. El soldado se tiene que preocupar porque le vaya bien su cabo primero, su sargento primero, su brigada. ¿Eh? No tienes por qué ir arriba del todo de la cadena para saber que vas bien, no. Tú cumple con tu parte. Exactamente así funciona. ¿Sí? Bien. Y esto fortalece tu espíritu. No necesitas creer en cosas fantasiosas de estas. No, no lo necesitas. El que ha sido criado en eso y ya no puede evitarlo, pues ahí lo tiene. Va a tener que ser siervo de ese amigo imaginario llamado Dios. Va a tener que ser siempre esclavo de un Dios. En su conciencia va a tener que verse como un esclavo. ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja de verlo así? Por ejemplo, la nobleza medieval. La nobleza tenía sangre azul. ¿Por qué? Porque era Dios quien había hecho nobles a los nobles. Entonces tenían esa confianza, esa arrogancia, ese ego inflado de aquí estoy yo, pero desde la religión, desde un Dios. Ahora eso les daba la base, el fundamento para sentirse superiores, para sentirse sublimes. Y se comportaban de manera superior, como si fuesen realmente superiores, se lo creían. Y así procedían. Y te aseguro que tanto las mujeres de la nobleza como las mujeres del pueblo llano admiraban a un hombre con ese ego, con esa sublimación, con ese convencimiento de superioridad, pero que lo cumplía en cómo se vestía, en cómo se comportaba, en cómo hablaba, en cómo defendía su honor, etcétera, en cómo combatía, iba a la guerra, como, etcétera, etcétera. ¿Sí? Usaban la religión, usaban la idea de Dios para sublimarse y les funcionaba. Eso les hacía, por ejemplo, concebir al hombre como superior. Eva fue creada desde la costilla de Adán, entonces les hacía sentirse superiores a los hombres. Decían, yo soy aquí el protector, yo soy aquí la cabeza, yo soy aquí el líder, yo soy aquí tal. La religión les daba eso, desde cuentos como estos de Adán y Eva. Y esos hombres se sublimaban. Nosotros, los que tenemos una visión más cósmica, mucho más científica, mucho más realista, tenemos la naturaleza para indicarnos que venimos de una especie, objetivamente visto, venimos como de una especie como el león, donde el macho es
líder de la manada. No necesitamos cuentos como Adán y Eva. Veamos la realidad observable y nos damos cuenta de cuál es nuestro lugar. Pero las leyes físicas y matemáticas siempre se van a cumplir. Creas en que hay una voluntad superior o creas solamente en la realidad observable. Las leyes lógicas, matemáticas, físicas se cumplen siempre. Señores, para la sublimación, ustedes tienen que sentirse superiores, pero no de manera delirante. Deben realmente hacer el sacrificio. Ustedes deben hacer el sacrificio y valer más. Ustedes deben realmente aportar más al grupo. Cuanto más aportas al grupo, más vales. Ustedes deben hacerse más valiosos, construir su valor con el sudor de su frente. Y a partir de ahí construir el ego, la sublimación. Esto fortalece al espíritu. Esto enriquece el espíritu de un hombre. El espíritu de un hombre se enriquece desde lo que él ha conseguido con el sudor de su propia frente. Así se enriquece el espíritu de un hombre, un varón, el que tiene todos los beneficios, pero no hizo el sacrificio, no enriquece su espíritu. Si tu padre emprendió, hizo el sacrificio y levantó un imperio y te lo ha legado a ti en herencia y tú no haces nada por aumentar ese imperio, por expandirlo, por afianzarlo, por arraigarlo más, tú no haces nada por contribuir al imperio que construyó tu padre, tú te beneficias de todo. Claro que sí, te beneficias de todo. Pero tu espíritu no se enriquece. Tu espíritu por dentro está débil. No voy a decir podrido, pero débil. Aunque estés rodeado de fortaleza, aunque estés rodeado de majestuosidad, por dentro tu espíritu es débil. El espíritu del hombre se enriquece creciendo, construyendo con el sudor de su frente, haciendo el sacrificio. Entonces, cuando hagas el sacrificio, lo valdrás. Y cuando lo valgas, no hagas rebajas con tu valor. Sé exigente, sé arrogante con lo que realmente vales. Tócate el pecho, enorgullécete de lo que vales, del sacrificio que has hecho, de lo que consigues, de lo que aportas al grupo. Si eres un buen abogado, estás aportando al grupo. Si eres un buen médico, estás aportando al grupo. Si eres un buen panadero, un buen zapatero, un buen albañil, estás aportando al grupo. Enorgullécete de lo que has conseguido y de lo que tienes, pero consíguelo, válelo, tenlo. Así enriqueces tu espíritu. Esa es la base para la sublimación. Señores, siento que el vídeo sea tan largo. Nos vemos en el siguiente.